Identificando los métodos de análisis de sangre para el tratamiento de enfermedades. Esa es nuestra experiencia de aprendizaje. El propósito para esta sesión es explicar la transmisión de caracteres de progenitores a descendientes mediante los genes y las mutaciones. Pasamos a la lectura del siguiente texto, ¿sí? El gen mutante en el mundo. A ver, los investigadores identificaron más de 4.000 enfermedades provocadas por mutaciones genéticas. Esto significa que la persona desarrolle una enfermedad, por lo que el gen normal permite que el cuerpo fabrique la proteína normal que necesita. La mayoría de la población mundial es portadora de 5 a 10 genes mutados o defectuosos. Los problemas surgen cuando el gen de la enfermedad es dominante, cuando están presentes 2 genes recesivos de la enfermedad en ambos cromosomas del par, o cuando varios genes mutados interactúan entre sí con el ambiente. Las mutaciones en una célula somática pueden provocar alteraciones en el organismo en el que se presenta, pero desaparece en el momento en que muere el individuo donde se originó. Muy bien, jóvenes. Sabemos que las mutaciones pues surgen en gran parte de la población, ¿sí? Se puede dar de diversas maneras. Podemos encontrar mutaciones de forma normal, puede haber mutaciones de forma inducida, incluso puede haber niños que nacen de padres con células o gametos normales, ¿sí? Pero el niño puede haber una modificación en cuanto a sus genes y él pues el que va a traer este trastorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes consideran que el síndrome de Down, por ejemplo, es un síndrome que ha sido heredado? O sea, tal vez los padres de ese niño que tiene síndrome de Down también tenían esos genes. En este caso, estamos hablando de un aumento de un cromosoma en los 26 pares de cromosomas, ¿no? Eso vendría a ser el síndrome de Down. ¿Ustedes consideran que este tipo de trastornos, o sea, ha sido heredado? ¿Consideran, jóvenes, que el síndrome de Down es una enfermedad? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Podría ser considerado como una enfermedad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que informarnos, ¿sí? Tener esa información, en qué consiste, por qué se da, jóvenes, el síndrome de Down, qué ocasiona ese síndrome. ¿Podrá ser una enfermedad? Tal vez podrá ser una malformación, ¿no? ¿Qué podría originar este síndrome de Down? Muchas personas piensan que si una mamá consume muchas pastillas o tal vez muchos anticonceptivos puede originar al síndrome de Down. Esto podría ser cierto, jóvenes. Podríamos plantear muchas hipótesis, ¿no? Nos vamos a conocer los tipos de mutaciones, pero antes de entrar al tema, pienso, jóvenes, que el internet está un poco lento. Entonces les voy a compartir el video y lo voy a cerrar para que no se ponga lento en la plataforma, ¿sí? Muy bien, vamos a compartir el video. Estén atentos, jóvenes. A continuación verás una de las enfermedades que no te quita cromosomas en cada célula. Muy por el contrario, agrega más material genético y causa signos como ginecomastia, pobre desarrollo sexual, genitales pequeños y todo esto en un fenotipo totalmente masculino. Esta vez conocerás el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter fue la primera anomalía de tipo sexual descrita en la historia en el año 1942 por Harry Klinefelter, quien describiría a 9 pacientes masculinos con ginecomastia, azoospermia,
y baja elevación de las hormonas gonadotrópicas, más específicamente llamadas LH y FSH. Ellos pensaban que el defecto se encontraba en unas células ubicadas dentro de los testículos llamadas células de Sertolioli, y que de alguna forma una hormona llamada inhibina se encontraba dañada. La inhibina se encarga de regular la secreción de LH y FSH. Pero si todo esto solo es una teoría, ¿cuál es la causa principal? Si bien pensarías que es un defecto de tipo hereditario, estás equivocado. El síndrome de Klinefelter tiene sus orígenes arraigados mucho antes de la formación de los gametos, es decir, de la formación de esperma y óvulo, y el defecto puede venir con más frecuencia del óvulo. Existe un proceso de selección y reducción del material genético para crear el óvulo llamado meiosis. Este comienza por la condensación y selección del material genético que formará los cromosomas. Pero eso no puede ser tan simple, ya que como recordarás, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas que separados son 46 cromosomas individuales, lo que da como tarea a continuación reducir esa cantidad, y no solo reducirla, sino que también seleccionarla y mezclarla. Para que eso suceda, los cromosomas se juntan y mezclan dentro de una célula, para después separarse creando células nuevas, pero con menor cantidad de material genético, tal y como lo ves en pantalla. Y estas a su vez volverán a hacer lo mismo hasta llegar al punto en que crearán un cromosoma único con la información mezclada de los primeros 92 cromosomas que iniciaron este proceso y reducción de genes, teniendo como resultado un óvulo de tan solo 23 cromosomas, más que listo para en su momento dado combinarse con un esperma y juntos crear 43 cromosomas, o bien 23 pares. Antes de proseguir con el hito especial, quiero aclarar que esto mismo que expliqué fue lo mismo que pasó con padres y abuelos. Sí, con tus padres y abuelos. Y es la razón más clara y especial que en alguna ocasión nos explicó Charles Darwin con su teoría de la herencia. Así que si en alguna ocasión te ves un parecido con un pariente muy lejano, en herencia, es porque los genes de esa persona aún viven en ti mezclados generación tras generación. Ahora que ya sabes que para formar un óvulo fue necesaria la separación y selección de genes, es debido saber que el defecto de esta enfermedad radica en la no separación de esos cromosomas, específicamente en el cromosoma 23 sexual, mejor llamada separación o no disyunción, provocando que dos cromosomas vayan pegados dándote el número de 24 cromosomas en el óvulo, es decir, dos cromosomas X sexuales, habiendo un cromosoma X de sobra, es decir, el doble de material genético sexual. Y por desgracia, en el momento en que llega el cromosoma sexual del esperma, no existe nada ni nadie que evite que se junten, y al juntarse se crea la combinación XXY, siendo compatible con la vida, pero causando en su mayoría significativos cambios en el poseedor de este síndrome. Por defecto, el contener un cromosoma X sobrante nos da la posibilidad de tener más carga genética femenina, lo que nos trae como consecuencia un intento de fenotipo femenino. De no ser gracias a que poseemos un cromosoma Y, lo primero y más afectado que desencadena todo lo demás es una mala formación de los testículos masculinos y anexos, que de niño es totalmente normal, pero que conforme pasa la pubertad, las hormonas que deben secretar los testículos no se secretan. Es aquí donde los caracteres masculinos crecen y se desarrollan deficientemente. Por ejemplo, existe el crecimiento de las mamas en cierto límite. El vello se desarrolla más con aspecto femenino, cursa con hipoplasia testicular y pene pequeño. Incluso cierto grado de osteoporosis afecta a estos hombres, y se ha encontrado cierto nivel de retraso mental y estatura alta. Pero eso no es todo. Al no poseer un desarrollo en sus testículos, la capacidad de procrear es nula. He de destacar que muchos varones no presentan signos y síntomas y pueden desarrollarse normalmente y vivir su vida sin problema alguno. Si este síndrome llegara a detectarse en edades tempranas, el uso de hormonas sexuales masculinas como la testosterona o derivados le darían el aspecto normal. Es decir, jamás expresaría los detalles visuales que te mencioné anteriormente. Sin embargo, la fertilidad seguiría siendo nula. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y comparte. Eso me ayuda
Muy bien, jóvenes. Entonces han observado el video y ustedes se pueden dar cuenta que muchas de las mutaciones no son heredadas, ¿no? En algunos casos sucede una mala distribución de los cromosomas, ¿no? De la cantidad de cromosomas. Recuerden que los varones, bueno, tanto mujeres y varones tenemos células haploides y diploides. Las células haploides solo tienen 23 cromosomas. Sin embargo, las células diploides tienen 46 cromosomas, ¿no? Pero sucede que puede darse el caso de que la mutación sea cromosómica. O sea, el incremento de un cromosoma por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, en el cromosoma, o sea, de los 23 cromosomas que tienen una célula, tanto puede ser óvulo o puede ser espermatozoide, puede llegar a tener 24 cromosomas, ¿no? O sea, eso sería algo anormal. Entonces, cuando se da la combinación de uno de los gametos, que puede ser un espermatozoide, un óvulo, que tiene 24 cromosomas, con otra célula sexual, en este caso un espermatozoide, ejemplo, ¿no? Normal, que tiene 23 cromosomas, se mezclan, se juntan, o se combinan los dos, y en total, ¿cuántos cromosomas tendríamos? Ya no tendríamos 46 cromosomas, sino 47 cromosomas. ¿Me entienden? Entonces, cuando sucede eso, jóvenes, se da pues el síndrome de Down. Es uno de los factores que puede originar el síndrome de Down. Y así, jóvenes, podemos descubrir muchos tipos de mutaciones. Puede darse el caso que se combinen dos células normales, ¿no? Por ejemplo, la mujer con 23 cromosomas y el varón con 23 cromosomas. Se combinan y todo es normal. Pero en el desarrollo del embrión sucede pues ahí una mala distribución de los genes y ese también podría ser otro causante del síndrome de Down. Entonces, jóvenes, las mutaciones se pueden dar de forma natural, como les he explicado, o también se pueden dar de forma artificial, de forma inducida, ¿no? Entonces, vamos a conocer todas las características de las mutaciones, cuáles son los tipos de mutaciones, ¿sí? Muy bien, estén atentos, jóvenes, a las diapositivas. Tenemos lo siguiente, mutación. ¿Qué significa mutación? Son alteraciones o defectos en la información que contiene los genes de una célula, ¿no? Suele ocurrir en células envejecidas o en aquellas expuestas en determinadas sustancias químicas o radiación. Tenemos aquí una doble cadena helicoidal, sabemos que es el ADN. Entonces puede haber una mala distribución. Si hablamos existen tipos de mutaciones. Mutaciones génicas que están relacionadas al ADN, a los nucleótidos. Puede haber una mala distribución de estos nucleótidos, tal vez una adición, una sustitución. Existen varios tipos de mutaciones génicas. Muy bien. Tenemos las mutaciones génicas. En algunas ocasiones estas llegan a repararse, ¿no? Cuando las células no tienen bastante tiempo de vida, en el caso de las personas jóvenes como adolescentes, niños, ¿no? Sucede que las células tienen esa capacidad de autorreparación, ¿no? Cuando ven ahí una mala distribución, entonces puede existir esa reparación. Pero existen en las personas adultas, no sucede esto, no existe esa capacidad, se pierde esta capacidad de reparación, ¿no? Y esto pues va a originar a mutaciones génicas que afectan a las células sexuales u óvulos y espermatozoides. Pueden transmitirse como rasgos hereditarios diferenciadores a los descendientes del organismo en los que tuvo la mutación, ¿sí? Entonces, eso también podría provocar jóvenes enfermedades como el cáncer, ¿no? Lo que es una mutación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, me estaba olvidando. Aquí tenemos una imagen. Tenemos la doble cadena de nucleótidos. Esta es un ADN normal. Sí, aquí tenemos un ADN mutado. ¿Dónde está la diferencia, jóvenes? A ver, ¿dónde podría estar la diferencia entre el ADN normal y el ADN mutado? En cuanto a sus nucleótidos, ¿no? Podemos ver, a ver, si comparamos a los dos, observamos aquí una pequeña alteración, ¿sí? Justo en el medio.
tenemos adenina, timina. Sin embargo, en el ADN mutado tenemos timina, adenina. Y aquí tenemos la adenina y la timina. O sea, ha habido un cambio, ¿sí?, en cuanto a la posición. Entonces, cuando sucede esto, jóvenes, se da la mutación, ¿no? Un cambio. Es uno de los tipos de mutación. Puede haber otros tipos de mutación. Cuando esto sucede, jóvenes, en el ADN normal tenemos el glóbulo rojo normal, pero cuando el ADN está mutado, entonces tenemos el glóbulo rojo falciforme, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué se ocasionan las mutaciones? Una de ellas son errores en la replicación. Como ustedes han observado en el video, puede haber errores en la replicación. Otro de los factores puede ser errores en el reparto de los cromosomas, ¿no? No solo en el ADN, también puede haber tipos de mutación cromosómico. O sea, el fragmento del cromosoma, ¿no? Hablamos del fragmento del cromosoma. Este vendría a ser un cromosoma X. ¿Ya? Y puede haber una alteración en uno de los fragmentos del cromosoma. O tal vez puede haber errores en el reparto de la cantidad de genes en un cromosoma. En la cantidad de cromosomas, ¿no? Entonces, puede haber esos factores que originan, pues, una mutación. Agentes mutagénicos. A estos agentes mutagénicos tenemos dos: los agentes físicos y los agentes químicos. En cuanto a los agentes físicos, jóvenes, tenemos las radiaciones, ¿no?, que pueden provocar una mutación. Y en los agentes químicos tenemos, pues, algunos compuestos químicos, sustancias químicas como ácidos, que también podrían generar una mutación en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, debemos tener bastante cuidado al manipular estas sustancias químicas que también podrían originar una mutación en nuestro organismo. Las mutaciones, jóvenes, se pueden originar al azar, ¿no? Uno no sabe dónde, en qué ser vivo se puede originar una mutación. Los sistemas de reparación del ADN, principal herramienta de las células para controlar estas alteraciones del material genético, pierden eficiencia con el proceso de envejecimiento. Tal vez sea esa, jóvenes, la razón por la cual las personas adultas o las personas que pasan de los 20 años, de los 30 años, 40 años, 50 años, ¿no?, 60 años, pueden desarrollar una mutación que podría desencadenar, pues, el cáncer, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Debido a que de acuerdo al tiempo de vida de las células, pues, pierden esa capacidad en lo que es controlar estas alteraciones del material genético, ¿no? Podría ser una de las causas. Por otro lado, tenemos los tipos de mutaciones. Tenemos mutaciones de tipo germinales o somáticas. Tenemos mutaciones de tipos naturales o inducidos, ¿sí? Tenemos los tipos de mutaciones genómicos. Tenemos genéticas y cromosómicas. Genéticas se refiere, ¿no?, a lo que es el ADN, el material genético. Cromosómicos en cuanto a los fragmentos del cromosoma, la cantidad de cromosomas. Y tenemos las perjudiciales y las neutras. Pasamos a lo siguiente: tipos de mutaciones. Mutaciones génicas y mutaciones genómicas. Y también tenemos lo que es las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones génicas, jóvenes, se desarrollan en el interior del ADN, ¿no? En el interior del ADN. A ver, sabemos que el ADN es una doble cadena de nucleótidos, entonces puede haber una alteración en la ubicación de estos nucleótidos, y esto puede desencadenar una mutación génica. Por otro lado, la mutación cromosómica se da, pues, en los fragmentos del cromosoma, ¿sí? En la cantidad de cromosomas. Si yo tengo una célula haploide que tiene 23 cromosomas, ¿cuándo se podría originar una mutación? Cuando se aumenta un cromosoma o tal vez se disminuye un cromosoma. Entonces, se podría trabajar con 24 cromosomas en una célula haploide. Si esto sucede, jóvenes, es un tipo de mutación, ¿no? Entonces,
esto va a ser la mutación cromosómica. Vamos a iniciar con las mutaciones génicas. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones génicas? A ver, las mutaciones génicas son verdaderas mutaciones porque se producen en la estructura del ADN, ¿no? Un cambio en cuanto a la estructura del ADN. Puede añadirse o perderse un nucleótido, ¿no? Como ya les había indicado, se puede añadir o perder un nucleótido. Tenemos un ejemplo en la imagen. Tenemos lo que es el ADN normal. Tenemos la citosina, la adenina, la timina, la citosina, así, ¿no? Sin embargo, puede haber una adición, ¿sí? Puede haber una adición en cuanto a los nucleótidos. Por ejemplo, este es el ADN y por adición aparece dos guaninas, ¿no? Dos guaninas. Entonces, miren, en lo normal no había ninguna guanina, pero cuando se adiciona uno de los nucleótidos, aparecen pues dos guaninas, se adicionan dos guaninas, y esto pues ya es una mutación génica, ¿sí? Se puede dar por supresión. ¿Qué significa por supresión? O sea, se puede perder uno de los nucleótidos. En el ADN normal tenemos citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, es lo normal. Pero en la supresión se pierde uno de los nucleótidos. Por ejemplo, se puede perder este par de nucleótidos, adenina y timina, ¿no? Lo vamos a extraer y solo nos vamos a quedar con estos nucleótidos. Entonces, a esto le vamos a llamar supresión, pérdida de nucleótidos. En el otro era adición, o sea, se va a agregar nucleótidos. Ambos son casos de mutaciones genéticas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos las mutaciones génicas por sustitución. A ver, dos casos por sustitución: transición y transversión. En lo que es transición, jóvenes, miren, este va a ser el ADN triplete normal. A ver, un momento, ya. Este va a ser el triplete normal, ¿no? Tenemos la citosina, la guanina, la adenina, la timina y la adenina. Lo he sombreado con color rojo para que ustedes se puedan dar cuenta la diferencia entre los dos. Este va a ser el triplete normal, que está en el ADN, ¿sí? Sin embargo, en el otro lado tenemos lo que es el ADN o el triplete mutado, ¿no? Ahí ya se encuentra mutado. Entonces, en vez de la adenina y la timina, ingresaron lo que es la citosina y la guanina, ¿no? Van a tomar esa posición de la adenina y la timina. Cuando sucede eso, jóvenes, se le llama transición, ¿sí? Tenemos lo que es la transversión. Tenemos el primer ejemplo, esto va a ser lo normal, ¿sí? Ahí está lo normal. Tenemos la citosina, la guanina, la adenina, la timina y la adenina. Ya, esto es lo normal. ¿Cuándo sucede una mutación? Cuando la timina va a ocupar el lugar de la adenina y la adenina va a ocupar el lugar de la timina. O sea, va a haber una inversión, ¿no? Una inversión entre la ubicación. Y aquí tendríamos pues ya la mutación donde ya sucede pues la inversión, ¿no? Muy bien, la timina, ha habido un cambio en la ubicación. Cuando sucede eso es un tipo de mutación génica. Recuerden que todo esto se da en el ADN. Aún no estamos hablando de los cromosomas, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es corriente de orden de lectura. Es otro tipo de mutaciones génicas. Hasta ahora tenemos dos: sustitución y corriente del orden de lectura. En cuanto a la corriente del orden de lectura, tenemos lo que es la adición y la delección. La adición, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el triplete de nucleótidos. A ver, ya. Esto vendría a ser lo normal, ¿verdad? Ahí tenemos lo normal. Este es un triplete normal de nucleótidos, está normal. Pero por este lado, miren, por magia aparece otro par de adenina y timina, ¿no? O sea, se adiciona lo que es una adenina y una timina a la que ya había, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, jóvenes, esto ya es una mutación, ¿no? Ya es una mutación. ¿Y cómo se llama esa mutación? Se va a llamar génica por adición, ¿sí? Se va a adicionar otro par de nucleótidos. Tenemos por delección. Miren, esto va a ser lo normal, ¿no? Tenemos ahí lo normal. Tenemos la citosina, la guanina, la adenina, la timina y adenina. Pero sin embargo, aquí, por obra
no sé de quién, mira, desaparece, ¿no? Desaparece la adenina y la timina, ya no se encuentra aquí. Entonces ya esto va a ser una mutación, o sea, se pierde un par de nucleótidos, ¿sí? A eso le vamos a llamar delección. Recuerden, jóvenes, hasta ahora tenemos dos tipos de mutación génica, la de sustitución y la de corriente de lectura, del orden de lectura. Muy bien, ¿todo esto sucede ¿dónde? ¿En los cromosomas o en el ADN? En el ADN, ¿verdad? Todo esto sucede en el ADN. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos, a ver, lo que es mutaciones cromosómicas. Recuerden que las mutaciones cromosómicas suceden en los cromosomas, ¿no? Sí, está relacionado con los cromosomas. Y los cromosomas, miren, tenemos por delección, por duplicación, por inversión y por translocación. Analicemos cada uno. Por delección. Ya. Este va a ser un fragmento de cromosomas. La distribución. Tenemos el A, B, C, que está unido con un doble enlace al D y E. ¿Sí? Ahora, en el otro lado podemos observar un cambio, ¿verdad? Va a haber un cambio. Miren, a ver. ¿Cuál va a ser el cambio, jóvenes? ¿Qué le está faltando al otro cromosoma? Esto vendría a ser lo normal, ¿no? Pero sin embargo, nos damos cuenta que aquí le falta el fragmento B, ¿sí? Ha habido una pérdida. Entonces, cuando sucede eso, jóvenes, ya esto vendría a ser una mutación, pero a nivel de los cromosomas. O sea, se pierde uno de los fragmentos del cromosoma. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Pasamos a lo siguiente, duplicación. ¿Cuándo sucede la duplicación? Miren, esto va a ser lo normal. A ver, esto sería lo normal, ¿verdad? Pero ¿cuándo se puede dar una mutación por duplicación? Cuando se añade un fragmento extra, ¿no? Tendríamos lo que es A, B, B. ¿De dónde apareció el B? Ya esto vendría a ser un tipo de mutación, ¿no? Esto ya va a ser una mutación. Muy bien. Pasamos a la inversión, ¿no? La inversión. Tenemos lo que es A, B y C. Sin embargo, en el otro lado tenemos B, A, C. ¿Qué pasó, profesor? Ha habido hubo un cambio, ¿verdad? El fragmento A pasó al lado del B y el B pasó al lado de A, ¿sí? Hubo un cambio, una inversión. Entonces, jóvenes, esto ya vendría a ser una mutación cromosómica por inversión. Esto es lo normal, esto vendría a ser lo normal y esto ya es una mutación, ¿no? Una mutación. Recuerden, jóvenes, que esto podría originar trastornos, ¿no? Muy bien, tenemos la translocación. ¿Cuándo sucede la translocación? Bien, tenemos un ejemplo, ABC. Pero en el otro lado tenemos ACDBE. ¿Qué pasó, profesor? A ver, miren, ¿dónde está la letra B? ¿Dónde se fue la letra B? Se pasó a este lado, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, miren, aquí está el fragmento B, se pasa al otro lado, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, aquí, jóvenes, era la letra E, si hay un error, es la letra E. Entonces, esto ya vendría a ser un tipo de mutación por translocación, ¿no? Entonces, esto es lo normal, y aquí ya esto vendría a ser una mutación, ¿sí? Va a haber un cambio en la posición, ¿sí? Va a ubicar la posición del otro fragmento, uno de los fragmentos, ¿no? Entonces, esos son los tipos de mutación cromosómica. Muy bien. Ahora vamos a presentarles un organizador visual, ¿sí? Vamos a presentar un organizador visual. Ahí está el organizador visual. Tenemos las mutaciones cromosómicas, ya lo hemos analizado con algunas imágenes. Ahora, concepto de cada uno. La delección vendría a ser, jóvenes, cuando se pierde un fragmento de cromosomas, ¿no? Cuando se pierde un fragmento de cromosomas. La duplicación, se duplica un fragmento de cromosomas. La adición, se incorpora al cromosoma un grupo de nucleótidos. La translocación, el fragmento de un cromosoma se une a otro diferente, pero la información tampoco se ve afectada. Y por último, la inversión, ¿no? El fragmento de un cromosoma invierte su sentido y no podrá ser leído en el orden correcto. Entonces, todos estos son casos de mutaciones cromosómicas que pueden afectar la vida normal de una persona. Tenemos lo que es
genómicas. En el caso de las genómicas, jóvenes, se refiere a la cantidad de cromosomas, ¿sí? Esta se refiere a la cantidad de cromosomas. Vamos a escribir la cantidad de cromosomas. Muy bien. Ya está. La cantidad de cromosomas. Recuerden, jóvenes, para explicar esto, recuerden, nuevamente voy a volver a repetir. En el caso de las mujeres, ¿cuántos cromosomas tienen? ¿Cuáles son los cromosomas, los tipos de cromosomas sexuales? Tenemos la X y X, ¿verdad? En total tiene ¿cuántos cromosomas? 23 cromosomas tiene su célula haploide, ¿no? O sea, el óvulo. Cromosomas, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, 23 pares de cromosomas. Muy bien. En el caso de los varones, tenemos lo que es X y Y, ¿verdad? ¿Y cuántos cromosomas? Yo tengo, profesor, 24 cromosomas. No, no podría ser eso, ¿no? Tenemos 23 cromosomas en nuestras células sexuales, ¿no? Muy bien. Esto será en el espermatozoide y esto es en el óvulo. Esto es lo normal, ¿verdad? Esto va a ser lo normal. Recuerden, jóvenes, que en la división celular, lo normal que debería darse en una división celular, ¿sí? Es el reparto de cromosomas. A ver, vamos a dibujar una imagen. Esto vendría a ser una célula normal que tiene sus 23 pares de cromosomas. O sea, vamos a escribir ahí la N23, que significa, N representa la célula haploide, ¿sí? Con 23 cromosomas. Esta célula haploide se va a dividir en dos, ¿no? A ver, ahí tenemos una división, ¿correcto? Y se van a formar otras dos células haploides, y cada una de estas células haploides va a tener la misma cantidad, 23 cromosomas, ¿no? Y el otro también va a tener 23 cromosomas. En el caso de los óvulos sucede eso, ¿no? Lo que está en este lado, jóvenes, esta otra célula que se ha formado va a dar origen a otras dos células que también van a ser haploides, las células hijas, ¿verdad? Que van a ser las células haploides, que también van a tener 23 pares de cromosomas, ¿no? 23N, y esta otra también va a tener 23N. Muy bien. Ya, estos, jóvenes, es lo normal, lo que normalmente debería de pasar, ¿no? 23N. Pero resulta que, bueno, estas dos se les llama cuerpos polares, ¿no? Cuerpos polares. No van a formar un óvulo, son cuerpos polares. Sin embargo, las que están en la parte de abajo, estas sí van a formar un óvulo. Pero en ambos casos, los dos van a tener 23 pares de cromosomas. 23 y 23, ¿no? Esto se da en la división celular. Muy bien, esto, jóvenes, es lo normal. Entonces, se va a formar un óvulo con 23 cromosomas. ¿Cuánto sería, jóvenes, lo anormal? ¿Cuándo podría ser lo anormal? A ver, sucede, jóvenes, que uno de estas células, ¿sí? Que proviene de la célula madre, no va a originar 23 cromosomas, sino podría originar solo 22 cromosomas. 22 cromosomas. Y la otra va a generar 24 cromosomas, ¿sí? O sea, 24 cromosomas. El cromosoma que le está faltando a la otra, la segunda lo va a tener, ¿no? O sea, ambas ya no van a tener 23, sino uno va a tener 22 y la otra va a tener 24 cromosomas. Cuando este óvulo que se ha formado con 24 cromosomas se combina, ¿no? Viene el espermatozoide del varón, ¿no? Viene el espermatozoide del varón, aquí está el espermatozoide del varón, que tiene sus 23 cromosomas, ¿no? El espermatozoide del varón va a tener sus 23 cromosomas y se va a unir a este óvulo con 24 cromosomas. Ah, bien. Lo normal sería que debería tener 23 cromosomas, pero tiene 24 cromosomas. Entonces, cuando sucede esto, el niño que va a nacer, ¿no? Se va a formar el embrión, ¿no? Nace el niño, pero el niño ya no va a tener 23, sino va a tener 27, o sea, ya no va a tener 46 cromosomas, ¿no? Va a tener en total 47 cromosomas.
¿Se entiende esto, jóvenes? 47 cromosomas. O sea, lo normal sería 46 cromosomas, pero va a tener 47 cromosomas. Entonces, cuando sucede esto, jóvenes, esto ya es un trastorno. No es una enfermedad, simplemente es una mala distribución de los cromosomas, de la cantidad de cromosomas, y se va a originar pues el síndrome de Down. ¿Sí? Muy bien. Así, jóvenes, sucede el síndrome de Down, se los puedo explicar con dibujos. ¿Sí? Muy bien, y está relacionado a la cantidad de cromosomas. ¿Sí? Cuando va a haber una inadecuada distribución de la cantidad de cromosomas. Muy bien. Recuerden, la 2N significa célula diploide y la N significa célula haploide. ¿Sí? Vamos a mostrarles algunas imágenes. Ya. Muy bien, tenemos la primera imagen ahí. Lo que es... me estaba olvidando, jóvenes. En lo que es trisomía, sucede pues el síndrome de Down, ¿sí? El cromosoma 21 es pues el afectado, ¿sí? Se le añade un cromosoma más. Por eso sucede pues la trisomía. Trisomía significa añadir un cromosoma más a lo que normalmente se tenía, ¿no? Si yo tengo 23, voy a añadir uno más, tendría 24. Entonces, a eso se llama trisomía, ¿sí? Y eso pues desencadena lo que es el síndrome de Down. Pasamos a los siguientes, jóvenes. Tenemos algunas imágenes ahí, el síndrome de Down. Podemos ver ahí una niña, ¿no? Con algunas características. Estas personas sufren, pues, son propensas a tener enfermedades respiratorias, enfermedades en el corazón, ¿no? Es un trastorno que puede afectar 1 de cada 1000 personas, ¿sí? Aparece un cromosoma extra, las características son, pues, que la persona va a tener una cabeza redondeada, manos cortas, la esperanza de vida es de menos de 50 años, pero hay personas que pueden vivir más de 50 años, ¿no? No siempre se da ese caso. Puede haber personas con síndrome de Down que pueden vivir hasta 60 años, ¿no? Pero normalmente pues su esperanza de vida es 50 años. Son propensas a enfermedades respiratorias, ¿no? Sufren de trisomía, o sea, ganancia de un cromosoma. Sucede por la alteración, un error aleatorio en la producción de gametos, como ya les había explicado. A esto se le llama no disyunción, ¿sí? Esa es la palabra, no disyunción. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos el síndrome de Edwards, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de síndrome de Edwards. Esta va a ser una anomalía en la forma de la cabeza, en la boca pequeña, mentón hundido, lesiones cardíacas, ¿sí? Esas son algunas características de este síndrome. Tenemos el síndrome de Patau, que en este caso, pues, tenemos una malformación en la boca, en los labios, ¿no? Se le llama labio leporino, puede tener lesiones cardíacas. Por otro lado, tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿sí? En este caso, jóvenes, como ustedes han observado en el video, también está relacionado pues a la distribución de los cromosomas, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de este síndrome? Que los varones van a tener, ¿qué cromosomas van a tener los varones? Ya no van a tener pues XY, o sea, lo normal, ¿no? A ver, los varones, lo normal sería que tengan XY, pero en el caso de este síndrome, ¿qué sucede? Va a tener un cromosoma más llamado X, ¿no? XYX. Cuando sucede esto, jóvenes, se le llama, pues, se le conoce como este síndrome de Klinefelter, ¿sí? Y va a tener, pues, esta persona va a tener, pues, características de una mujer, ¿no? Como ustedes ya han observado el video. Y pasamos a la siguiente imagen, nos queda poco tiempo, jóvenes. Síndrome de Duplo son personas pues con altas, que tienen un coeficiente intelectual bajo, son agresivos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Son agresivos, son algunas características del síndrome de Duplo. Y tenemos lo que es el síndrome de Turner, ¿sí? Son personas que tienen una baja, una de las características es que las personas que son pues con baja estatura. Muy bien, jóvenes, tenemos poco tiempo, tenemos estas actividades. Sustenta tu posición en un debate acerca de las consecuencias de la nutrición
inducida en la célula. Para la siguiente clase, jóvenes, ustedes van a participar en un debate. Si están a favor o en contra de las consecuencias de la mutación inducida en la salud, ¿sí? Acerca de las consecuencias de la mutación inducida en la salud. ¿Están a favor o están en contra? Para esto voy a repartir, vamos a formar dos grupos. A ver, el primer grupo va a estar formado de forma rápida, jóvenes, no tenemos mucho tiempo. Va a estar formado por... a ver, vamos a anotar. Ya, el primer grupo va a estar formado por Casiel, Camila, Eduardo, Diego y Diego Yara, ¿sí? Y el segundo grupo va a estar formado por Esteban, Franco, a ver un momento, Valeria y Santiago. Listo. El grupo de Casiel, Camila, Eduardo y Diego Llama son los que están a favor, ¿sí? A favor de la mutación inducida. A favor. O sea, van a investigar toda la información posible para que puedan, pues, sustentar sus opiniones. Y el grupo de Esteban, Franco, Valeria, Santiago van a estar en contra. ¿Sí? En contra. En contra de la mutación inducida. Muy bien. Entonces, esos son los dos grupos. Van a buscar información para poder, pues, sustentar sus ideas en la siguiente clase. ¿Sí? Por otro lado, se les está dejando una actividad donde ustedes van a elaborar una maqueta del ADN y ARN que presenta las funciones de transcripción y traducción. ¿Sí? ¿Para cuándo se va a realizar este debate, jóvenes? De esta semana que viene a la otra semana. ¿Sí? Entonces, ya les voy a dar alguna más información acerca de este debate. Debido al corto tiempo que tenemos, pues no puedo planificar bien esta actividad. Muy bien, jóvenes, por ahora se le está dando ya estos temas, se está formando estos dos grupos. Profesor, Sí, te escucho, Diego. ¿para qué día es la maqueta de ADN y ARN? Ya, la maqueta del ADN y ARN va a ser para el día martes 2 de septiembre, antes de las 2 de la tarde. Sí, para el día martes 2 de septiembre. Ya. Y el debate se va a hacer ya para la siguiente semana, ¿sí? O sea, tienen toda una semana para preparar, para buscar información, todo lo referente a lo que es mutaciones inducidas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, vamos a culminar la sesión. No se olviden de seguir investigando acerca de este tipo de mutaciones. Cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes. Que tengan una bonita tarde. Todos han asistido.